Amados hermanos y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo lo que tenga en el nombre poderoso de Jesús. Soy el pastor Robillar y me gozo cada vez que tenga la oportunidad de estar frente a estas cámaras para poder llevar la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. En esta noche, amados hermanos, lo haremos bajo el tema: ocupaos de vuestra salvación. Porque últimamente he estado un poquito enfocado en lo que es la salvación. Pues principalmente porque estamos en tiempos bien peligrosos, y lo he dicho unas cuantas veces, donde debemos de entender que hay cosas más importantes en ese tiempo que cualquier otra cosa, y una de las cosas más importantes es aferrarnos a Cristo, aferrarnos a nuestra salvación, ocupándonos de nuestra salvación. Porque se entiende de que algunas personas creen que la salvación no se puede perder, algunos creen que sí se puede perder. Pero ¿hasta dónde cada uno es convencido en lo que dice o en lo que cree? Yo creo que la mejor manera de poder establecer una cosa es a través de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios nos puede dar a entender las cosas que son ciertas. Entonces, en este discipulado de hoy, y con el permiso de cada uno de ustedes, posiblemente que me extienda, porque ese tema es un tema muy importante para nuestra vida cristiana. Entonces le pediré, por favor, que me disculpe si me extiendo más del tiempo que debido. Ocupaos de vuestra salvación es atender las cosas que son necesarias en esa nueva vida que Cristo nuestro Señor nos otorgó. O sea que ya no puedo vivir la vida como yo quiero. No puedo vivirle esa vida en los deseos de mi carne, en los deseos del mundo, sino que yo debo de enfocar mi vida en vivirla como Cristo quiere que yo la viva, estando Él en mí, porque Cristo vive en nosotros. O sea que no podemos vivir la vida cotidiana como cuando estamos sin Cristo. Ahora que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros, debemos de entender que debemos de vivir la vida en Cristo Jesús. O sea que si nosotros en algún momento decidimos desechar a Cristo Jesús, pues desechamos lo que es realmente la esencia de la salvación en nosotros. Y quiero que me acompañen en el libro de Hebreos capítulo 2. Y vamos a empezar con el versículo 1 y con mucha reverencia a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: por tanto, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Como siempre, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control en este momento de todo lo que se ha de enseñar a través de este discipulado, por cuanto tu vida fue ofrecida en sacrificio para nuestra salvación. Y de ninguna manera quiero yo ser piedra de tropiezo, Señor, en tus planes y tus propósitos para la salvación de la humanidad. Por lo tanto, te pido que sea dirigiendo, Señor, mis pensamientos, mi corazón, mis labios, Señor, para que cada palabra, Señor, conste tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos leído en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, acerca de cuidar nuestra salvación. Y nos damos cuenta que el escritor, sea Lucas, sea Pablo, sea quien haya escrito, lo importante es una palabra inspirada por Dios. Y está en la Biblia, está en las Santas Escrituras. Por lo tanto, el ocuparnos de nuestra salvación quiere decir el ocuparnos en esa nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús, dándole lugar al Salvador en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque debemos de recordarnos que fuimos comprados a precio de sangre, y si nos negamos a vivir esa vida que Cristo nos otorgó, nos volvemos entonces rebeldes, nos volvemos entonces transgresores, ¿verdad? Entonces, lo que hemos escuchado, dice el versículo 2, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces el versículo dice que debemos de atender las cosas que hemos oído, atenderlo. O sea, ¿qué es atender? Darle la atención debida en todo lo que hacemos. O sea que para poder darle atención a algo, debemos de tenerlo en nuestra mano. Para poder poner en práctica lo que atendemos, debe de ser porque lo hemos recibido. Entonces, con diligencia atender las cosas que hemos oído lo que debemos de atender. ¿Por qué? Porque ahí habrá que si no lo atendemos, es posible que nos deslicemos, o sea, que resbalemos. ¿Sí? Entonces la palabra es clara, diciéndonos y haciéndonos entender que si no atendemos las cosas que hemos oído, vamos a deslizarnos, ¿verdad? Y también dice que toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución. ¿Por qué justa la retribución? Porque hemos llegado al conocimiento de algo que hemos podido desobedecer. Hemos llegado al conocimiento de algo que hemos podido transgredir. Porque no podemos transgredir algo que no conocemos. No podemos desobedecer alguna orden que no hemos recibido. Para desobedecer algo o transgredir algo, debe de seguramente haber llegado a nuestros oídos, debe de haber llegado a nuestro conocimiento, debe de haber sido que nos haya presentado el mandamiento o la palabra que fue dicha por los ángeles. Entonces dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Para poder descuidar la salvación debe de ser de que haya llegado a nosotros. Para descuidar algo es como decir, si tú tienes un bebé que tiene que atender, sea como trabajo o sea como padre, y lo descuida y le pasa un accidente al bebé,
no quiere decir que nunca tuviste el bebé, sino que lo tuviste, pero descuidaste de él y aconteció lo que debió haber acontecido. De la misma manera, cuando la palabra de Dios nos dice que no descuidemos algo, es porque haya llegado a nosotros. ¿Cómo nosotros escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y fíjate lo que dice el versículo 4. Dice, testificando Dios con ello, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hubo un repartimiento, hubo un acontecimiento en ese momento que hemos llegado, porque, ¿sabe? Nadie puede entender la palabra de Dios si no es por medio del Espíritu de Dios. Entonces, cuando algo llega a nuestras vidas, lo nuevo de Dios, o sea, para nosotros lo nuevo, pero Dios no hay nada nuevo en él. Pero para nosotros que vemos algo, si compramos un carro de medio uso, decimos nosotros es mi nuevo carro. Nuevo, no porque el carro es nuevo, porque es nuevo para nosotros. Entonces, cuando Dios nos entrega algo, para nosotros es nuevo. Y cuando Dios nos entrega una palabra que haya llegado a nuestros oídos, es nuevo para nosotros. Y lo que recibimos por el oído o por medio de lo que sea, no podemos descuidarlo si viene de parte de Dios. Por lo tanto, habiendo recibido el Espíritu Santo que nos abrió el entendimiento, que nos permitió escuchar algo que nunca habíamos podido entender antes, que pudo penetrar en nuestros corazones y tuvo sentido en nuestro ser, donde nuestra vida fue transformada y hubo un cambio en nuestra forma de vida, donde hemos empezado a andar por el Espíritu, pero muchas veces empezamos en el Espíritu, como dice Galatas, y terminamos en la carne. ¿Por qué? Porque no le empezamos a quitarle importancia en lo que hemos recibido, empezamos a descuidarnos de lo que hemos recibido y ahí empieza el deslizamiento, y el deslizamiento puede llevarnos a perder nuestra salvación. Hay que ocupar nuestra salvación. La palabra de Dios dice que vendrán burladores, vendrán falsos maestros, falsos apóstoles, falsos de todo, falsos profetas. ¿Cómo nosotros, si atendemos todas las fábulas, vamos a poder cuidar nuestra salvación? El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 17, nos enseña que es ser un transgresor, ¿verdad? Dice, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pero ¿qué es un transgresor? Gálatas 2:17 dice, si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las cosas que ya habían hecho a perder por cuanto estaba en Cristo y disfrutando de esa nueva vida, y dice, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Pero ¿estamos realmente viviendo para Dios o nos volvemos a las cosas que hemos destruido en el pasado cuando conocimos a Cristo? Hay que entender, amados hermanos, que cuidar nuestra salvación es permanecer en Cristo. Cuidar nuestra salvación es permanecer firmes en lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque si la descuidamos, la perdemos. Es como cuando instalamos, ¿verdad?, un antivirus a nuestra computadora para preservar la salvación de esta computadora, para que ningún virus, ¿verdad?, le haga daño. Pero si descuidamos ese antivirus para ponerlo al día cuando es necesario, sin descuidarlo, entonces vamos a poder cumplir el propósito por el cual hemos puesto el antivirus en la computadora.
poniéndole el virus al día, cada vez poniéndole al día o el upgrade, ¿verdad? Para que no se pueda combatir con los nuevos virus que se manifiestan. No soy muy letrado en computadora, pero tengo una idea más o menos de lo que hace el antivirus y que es necesario ponerlo al día, o sea, cuidar de que esté siempre al día para que entonces no sufra ningún daño a la computadora, ningún ataque de ningún índole, ¿verdad? Entonces nosotros, habiendo recibido esa vida en Cristo, donde nosotros buscamos ser justificados en Cristo, pero si nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. Y dice el apóstol, en ninguna manera, sino que nosotros mismos nos volvemos a las cosas y volvemos a edificar las cosas que un tiempo destruimos porque estamos en Cristo disfrutando de esta nueva vida libre de toda contaminación y de todo comportamiento pecaminoso. Entonces, no podemos de ninguna manera ser transgresores. Porque si vuelvo a edificar lo que antes destruí por cuanto estaba en Cristo y vuelvo a edificarlo, me hago un transgresor. Porque ya no es por ignorancia, es por rebeldía, es por desobediente. ¿Y qué es lo que hace que nosotros seamos desobedientes? Porque nos cedemos a los deseos de nuestra carne, cedemos a los anhelos, a los caprichos, a los deseos, ¿verdad? Que nuestra carne, porque si vivimos por la carne vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir, dice Romanos. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, disfrutaron de las cosas divinas y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, estando en la comunión. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. O sea, recaer quiere decir volverse atrás. O como comúnmente decimos en nuestro lenguaje, que se descarió. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole en vituperio. Lo que la palabra nos quiere decir allí, que cuando nosotros recaemos, después de haber disfrutado de la divinidad de Dios, y que la gente nos vean como esa luz en el mundo, y que ahora nuestro comportamiento es un comportamiento descarriado, lo que dice la persona. ¿Qué pasó ahí? Entonces ahí es donde nosotros ponemos en vituperio, ¿verdad? O sea, vituperio quiere decir en burla. Al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos sellados por el Espíritu Santo que causa la vida de Cristo en nosotros. Porque debemos de entender, amados hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una misma esencia. Es una misma esencia. Es una esencia manifestada en tres personas. Un Dios. Es un Dios. Un Dios Padre, el mismo Dios Hijo, el mismo Dios Espíritu Santo, que es la esencia, una sola esencia divina, pero manifestado en tres personas. Entonces, cuando entendemos esto, debemos de entender entonces cómo ha sido
y cómo fue nuestra comunión con Dios. Es por medio del Espíritu Santo que la ha hecho morar en nosotros. Entonces, si ese Espíritu mora en nosotros, quiere decir que el mismo Hijo mora en nosotros, nos pone en comunión con el Padre y con el Hijo. Permite al Espíritu Santo que seamos parte de la divinidad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos deslicemos, cuando nosotros recaemos, lo que hacemos es que ponemos en vituperio al Hijo de Dios, porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el que vive en nosotros es Cristo. Cuando recaemos, la gente no lo sabe. Lo que la gente ve es que estamos poniendo en vituperio, o sea, en burla a Cristo Jesús. Dice, porque la tierra que bebe lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por lo cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, inevitablemente, el fruto que nosotros damos hacia el mundo, si no es el fruto del Espíritu Santo, es reprobada. Si no es un fruto que determina que Cristo es el que vive en nosotros, es reprobada. Es importante entender, amados hermanos, cuidar nuestra salvación es cuidar la vida de Cristo en nosotros. Y para determinar que estamos cuidando la vida de Cristo en nosotros, debemos de entender que la vida que yo vivo no es la mía, sino la de Cristo, la que Él entregó en la cruz. Él nos dio vida y vida en abundancia. Es la que yo vivo, no los deseos míos, no los deseos de mi carne, no la vanagloria de la vida, sino la vida que Cristo me dio, su vida. No es que me dio su vida, lo dio en la cruz. Él lo dio en la cruz por mí, para que yo recibiera esa vida, y así poder vivir por medio de esa vida. O sea, vivir en Cristo. Porque muchas veces lo decimos de la boca para afuera, tal vez más es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O decimos, más no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero si entendemos que Cristo es el que vive en nosotros, debemos de entender que ese es nuestra salvación. Es lo que a nosotros nos va a dar el password, o sea, el pase a la salvación, es Cristo en nosotros. Amén. Es lo que va a decir, mira, ese es uno de nosotros. Eso recibió el sacrificio de la salvación. Porque veo a mi Hijo en a través del Espíritu Santo. Pero si nosotros desechamos esa vida, si nosotros ignoramos esa verdad bíblica, porque no la invento yo, porque es bíblica, de que Cristo es el que está en nosotros, de manera que el fruto se vea, de manera que la carne esté muerta y que el Espíritu se aviva en nosotros. Entonces entendemos que la manera de cuidar y de ocuparnos de nuestra salvación es de ocuparnos de esa nueva vida que hemos recibido. Es la de Cristo. Entonces, si lo que empezamos a producir es espino y abrojos, vamos a ser reprobados. Y estamos próximos a ser maldecida. Y el fin es ser quemada, quiere decir condenación. Y estamos hablando de los que en algún momento gustaron del don celestial, fueron iluminados. Estamos hablando de los que han sido hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, que tuvieron una experiencia divina. De eso estamos hablando. Y esos, cuando recaen, produce eso. Amén. Ponen en vituperio al Hijo de Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente,
Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero le ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. Está muy claro ahí como lo explica Pedro en la segunda epístola de Pedro, en el versículo 2, versículo 20. ¿Verdad? No está hablando de personas que no conocieron al Señor. Está hablando a personas que conociendo, que por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo se van y se enredan otra vez en las cosas del mundo, en las contaminaciones del mundo. Dice, son enredándose otra vez, son vencidos. Y dice, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice el 21, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo, volverse atrás. Entonces, son versículos que nos da a entender que debemos de ocuparnos de nuestra salvación. No decir que no, la salvación no se pierde y ahora salir a hacer todo lo que yo quiero y descuidar mi salvación para luego verme atrapado en una situación en la cual yo no puedo salir. El mismo Señor nos dice, verad pues, porque no sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Verad. Estar atento, ocupado de vuestra salvación. Porque si el padre de familia supiera a qué hora había de venir el ladrón, no hubiese dejado minar su casa. O sea que hay que ocuparse de nuestra salvación, hay que mantenernos enfocados en lo que nos ha sido dado, esa nueva vida. Nos ha sido entregado la justicia de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, al cual no podemos volvernos rebeldes ni ser desobedientes a ellos, porque vamos a recibir justa retribución. No será injusta la retribución, porque el sacrificio fue más grande que lo que nosotros hubiésemos podido hacer para nuestra salvación. Nuestra salvación en Cristo. El sacrificio fue hecho para que tú y yo fuésemos salvos. Hemos recibido la vida de Cristo, hemos tomado contentamiento en las cosas divinas de nuestro Dios, nos hemos llenado, hemos gozado, ¿verdad? Como ahora vamos a descuidar de lo que nos fue dado. Porque un hombre, haya dicho que la salvación no se pierde. La palabra de Dios no me enseña eso, que la salvación no se pierde. La salvación, según la palabra que estamos leyendo, sí se pierde. Mateo 13:47 dice, asimismo, el reino de Dios es semejante a un red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen los buenos en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando la red es echada, quiere decir que la oportunidad ha sido dado a todos, porque ahí se recoge todo. Cuando la red es echada, es dando la oportunidad a todos de ser parte.
Pero dentro de la red los ángeles sacan lo que nos sirve y retienen lo que sirve. Amén. Mateo 10:22 dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y muchos de nosotros a veces no queremos ni siquiera que nuestro mejor amigo sepa que vivimos en Cristo, que le hemos entregado nuestra vida en Cristo. No queremos que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo lo tenemos secretitos, es un secreto. Pero dice, y seréis aborrecidos de todo a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. Hay que perseverar, hay que ocuparlo en nuestra salvación. Y al que persevere hasta el fin, será salvo. Si no había que perseverar, pues la palabra hubiera dicho de otra manera. Dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Pero no se preocupe, como quiera están salvos. No dice, hay que perseverar hasta el fin. Porque de pronto si siento que la gente me aborrecen y soy perseguido por todos, de pronto renuncio a lo que creo para salvar mi pellejo, porque dice, el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida a causa de mí la hallará. O sea que también se nos presenta esa opción donde yo pueda salvar mi vida, pero perderla, o perderla y hallarla en Cristo. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, la relación con Dios, la comunión con Dios, porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Se enfriará. Pero dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ocupándonos de nuestra salvación. Perseverando, no importando la situación, no importando si somos perseguidos, si somos aborrecidos, si la maldad ha aumentado, nosotros tenemos que permanecer en Cristo, y permanecer en Cristo quiere decir permanecer en amor, amando aún a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan, a los que nos maldicen, a todos permanecer en el amor de Dios, porque el que no permanece y persevera, no verá la salvación. Hay que perseverar hasta el fin. Porque renunciar al amor de Dios es renunciar a Cristo. Es renunciar al Espíritu Santo en el cual fuimos sellados. Hay muchas situaciones que acontecerán a nuestro alrededor que determinará realmente si vamos a permanecer o no. Si vamos a perseverar o no. Entonces, es importante entender, amados hermanos, la condición de vida que hemos sido llamados a vivir, para no tomar esa vida a la ligera y pensar de que con esa vida podemos hacer como nos parezca. Los apóstoles de Jesucristo tuvieron que morir por ese evangelio. No rehusaron entregar su vida por este evangelio. Pudieran renunciar. ¿Cuántas veces le han dicho a Pablo, no queremos que usted habla de este nombre, del nombre de Jesús? Pablo fue apedreado. O sea, que esos hombres fueron maltratados para no renunciar a la salvación. Porque es fácil decir que la salvación no se pierde, para que entonces yo tenga que descuidarme de la salvación. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca, el que venciere, y no borrare su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero ¿a quién es ese? Al que venciere. Quiere decir que el nombre de cualquiera de nosotros que está escrito en el libro de la vida puede ser borrado. Y no borrar su nombre del libro de la vida. Para borrar algo que está en el libro, un nombre que está en el libro de la vida, debe de ser de que ya estaba escrito el nombre. Porque no se puede borrar nada que no estaba escrito. ¿Para qué borrarlo si no estaba? Pero si estaba para ser salvo, y por cuanto no pudo vencer,
¿Qué? Vencer las adversidades de la vida, vencer los deseos de la carne, vencer las persecuciones, retener su fe. El que venciere, solamente el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabe, amados hermanos? Dios es bueno y nunca va a tomar una decisión sin primeramente darnos la oportunidad de vivir en Él, de conocer su verdad, de conocer la justicia de Él, de conocer su amor, de conocer su sacrificio para nuestra salvación, de conocer su palabra. Pero cuando recibimos la palabra, ¿para qué lo recibimos? ¿Para escuchar que sea una palabra bonita o para que esa palabra pueda llegar a nuestros oídos y causarle a nosotros la salvación? Ciertamente es para que podamos alcanzar la salvación, porque la verdad de Dios nos da una libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De todo engaño, de toda injusticia, de toda maldad, de toda oscuridad, de toda tiniebla. Entonces, si esa palabra llega a nosotros, como sabemos la parábola del sembrador, y sabemos que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, otro en pedregales y otro entre espinos, pero otra semilla cayó en buena tierra. ¿Sí? Pero lo que debemos de entender es qué acontece con la palabra que recibimos, o sea, con la semilla. Dice, esta pues es la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. O sea, que la palabra llegó al corazón, pero lo quita el diablo. ¿Por qué? Porque se empieza a escuchar a fábulas, a hombres que hablan cosas vanas, a hombres que interpretan según su propio criterio o según sus propias debilidades. Déjame acomodar la palabra de Dios a mis propias debilidades para no verme un pecador. Pero esos hombres los usa el diablo para quitar de nuestros corazones la palabra que fue sembrada. ¿Y para qué lo roba el diablo, lo quita del corazón? La palabra dice, para que no crean y sean salvos y se salven. Dice, y sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíz, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, o de la persecución, o del aumento de la maldad, se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, amados, hay que tomar determinaciones. Hay que cuidar y ocuparnos de nuestra salvación. Si no, hablamos de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tenían las mismas oportunidades. Pero la diferencia entre las 10 vírgenes es que 5 fueron imprudentes y 5 fueron prudentes. Pero la misma oportunidad se le había ofrecido. ¿Cuál fue la diferencia? La imprudencia. El no ocuparse de la salvación. Entonces, las que se ocuparon, las 5 prudentes que se ocuparon de su salvación, sí llegó a la meta. Porque después que se cerró la puerta, dice Mateo 25, versículo 10, que cuando fueron a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en él a las bodas y se cerró la puerta.
Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto que no os conozco. La falta de prudencia, la falta de ocuparnos de nuestra salvación va a hacer que el Señor no nos conozca. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 18 dice, si el justo con dificultad se salva, el justo con dificultad se salva, entonces aparecerá, ¿en dónde, aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan su alma al fiel Creador y hagan el bien. Y fíjate que el punto que aquí debemos de entender es que el justo con dificultad se salva. Con dificultad. Pero hay que padecer según la voluntad de Dios, dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan bien, y hagan el bien. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, no con Cristo, no creyendo solamente, los que viven en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí entonces entendemos la condición de vida que tenemos que tener en Cristo Jesús. Y quiero cerrar con eso, ya me sobrepasé y gracias por su paciencia. Cierro con Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que significa que nosotros debemos de sujetarnos es a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Porque por más que cueste sujetarnos a la voluntad de Dios, es la única manera que podamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Así que, amados hermanos, ocupémonos de nuestra salvación, pero con temor y con temblor, sabiendo que si nos deslicemos, nos puede ir mal. Cristo es la vida en nosotros. Cristo es nuestra justificación. Cristo es nuestro abogado delante del Padre. Cristo es el en nosotros que produce el hacer como el hacer, el querer como el hacer. Así que, amados, no se dejen engañar, porque la salvación se puede perder si empezamos a prestar atención a las fábulas y a las malas interpretaciones, o a la interpretación conveniente, a los deseos carnales de algunas personas, para entonces luego perder lo más importante, la cual Cristo tuvo que pagar un precio para que nosotros la tuviésemos, que es la salvación. Así que, amados, ocupémonos de nuestra salvación, pero con temor y con temor. Así que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin. En el nombre de Jesús les deseo mucha salud y sean todos bendecidos. Amén.